Padre, y estamos aquí porque sabemos, Señor, que en esa mesa hay un lugar para nosotros y queremos sentarnos y disfrutar de tus manjares. Que esta tarde sea deliciosa porque tu presencia está en medio de nosotros. Que esta tarde, Señor, tú acaricies nuestra vida, tú tomes nuestras cargas, tú nos des libertad, nos des consuelo, nos des fortaleza, nos des sanidad, suplas todo lo que necesitamos. Y Señor, aquellos que han de venir, quítales los estorbos. Aquella oposición que hay, Señor, para que vengan a escuchar palabra de vida, quítala, Señor. En el nombre de Jesús declaramos victoria para todos ellos, Señor. Permite, Señor, que tu palabra corra como agua limpia, como agua viva, para gloria de tu nombre. Señor, aquí estamos, somos tuyos. Haz lo que quieras de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos habla de muchas maneras, porque Él nos ama. Su palabra nos dice que de tal manera nos ama, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y además de su palabra nos habla también a través de los cantos. Y gracias a Dios porque esos cantos expresan lo que muchas veces nosotros no sabemos expresar en palabras. Así que yo te pido que pongas atención en estos cantos que van a entonar nuestros hermanos y que te unas a lo que ellos están diciendo, a lo que ellos están declarando. Le damos la bienvenida a Juanita. Juanita, bienvenida. Gracias a Dios por tu presencia. Yo digo, Señor, ¿qué traes con Juanita? Es la que llegó más temprano, ¿verdad? Pero yo sé que Dios te quiere bendecir y quiere hablar a tu corazón palabras que te enamoren de Él y sepas que Él desde antes de que tú nacieras ya tenía sus ojos puestos en ti porque te ama. Vamos entonces a prepararnos y a escuchar estos cantos de los hermanos. Sí, bueno. 2, 3. Bueno, realmente es de mucha bendición para mí en esta hora estar aquí al frente de ustedes. Un canto muy hermoso que está basado en la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Espero sea de bendición para sus vidas. Solo Jesús te puede amar como nunca nadie te amó, pues Él murió en dura cruz, nunca nadie lo hará jamás. Ven hoy a mí, llamándote está, tu vida Él te quiere salvar. Algo distinto será para ti, todo tendrá un nuevo sentir. Ya lo pasado olvidado será, nueva esperanza resplandecerá, y un canto nuevo por siempre cantarás. Porque de tal manera amó Dios este mundo, que nos ha dado su único Hijo, para que el que cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios este mundo, que nos ha dado su único Hijo, para que el que cree tenga vida eterna. Algo distinto será para ti, todo tendrá un nuevo sentir. Ya lo pasado olvidado será, nueva esperanza resplandecerá, y un canto nuevo por
por siempre cantarás. Porque de tal manera amó Dios este mundo, que nos ha dado su único Hijo, para que el que cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios este mundo, que nos ha dado su único Hijo, para que el que cree tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Amén, amén. Gracias, Jesús, porque realmente en Él tenemos esa vida eterna, siempre y cuando lo tengamos en nuestro corazón. El siguiente canto es muy hermoso también, desde que yo lo aprendí. Fue un canto que me llenó de mucho gozo. El hombre de Galilea, y sabemos que ese hombre de Galilea es el Señor Jesús, que te está llamando y te está diciendo: ven, conmigo vas a tener todo, nunca te va a faltar nada. El hombre de Galilea. El hombre de Galilea te quiere hoy a ti salvar. Ha esperado por tanto tiempo, te espera hoy en el altar. Extiende su mano hacia ti, no lo dejes ir, no. Ven con él y salvo tú serás. Acéptalo, acepta hoy su amistad. Ven con él y salvo tú serás. Este hombre es un amigo que solo quiere verte feliz. Él quiere que tú le sirvas, que vengas confiado a él. Extiende su mano hacia ti, no lo dejes ir, no. Ven con él y salvo tú serás. Acéptalo, acepta hoy su amistad. Ven con él y salvo tú serás. Ese hombre es Jesucristo, te ofrece hoy su amistad. Quiere darte su Santo Espíritu y el don para perdonar. Extiende su mano hacia ti, no lo dejes ir, no. Ven con él y salvo tú serás. Acéptalo, acepta hoy su amistad. Ven con él y salvo tú serás. Extiende su mano hacia ti, no lo dejes ir, no. Ven con él y salvo tú serás.
acéptalo, acepta hoy su amistad. Ven con él y salvo tú serás. Buenas tardes, hermanos. Agradezco a Dios porque me permite compartir en este momento testimonio de cómo llegué a los pies del Señor. Es la primera vez que lo comparto con la iglesia. Lo traigo anotado porque hay detalles que no quiero dejar pasar, quiero compartirlos, ¿sí? Para los que no me conocen, mi nombre es Arturo Martínez, tengo 40 años, tengo 4 años y casi 9 meses de haber llegado a los pies de nuestro Señor, de haber aceptado a nuestro Señor como nuestro Padre, de haber aceptado y de que Él me aceptó como hijo. Tengo una gran familia, una hermosa familia en este momento. Mi esposa Lucy, 2 hijas, Tania de 20 años, Natalia de 14 y el junior, Arturo, de 7 años. Me siento muy bendecido con esta familia. Actualmente todos, bueno, a excepción del pequeñín, pero ahí la lleva, encaminados y sirviendo al Señor. Para mí es una gran bendición verlos, no solo verme a mí, yo veo a ellos y disfruto y doy gracias al Señor porque es una gran bendición que me permita ver eso a mí. Yo hace muchos años, estaba hablando hace 5 años, de 5 años atrás, era una persona muy terca, muy terca. Tal vez para algunos me veían muy centrado, pero en realidad era una persona muy terca, muy necia, algo aberrante. En mi trabajo lo decían, ¿verdad? Me tenían miedo, aun y cuando yo no soy el jefe, ni el gerente, ni el supervisor, me obedecían. Pero a veces me sobrepasaba con ellos, con la gente. Aunque no estuviera a mi cargo, yo intervenía, yo les daba órdenes, los maltrataba verbalmente. Y pues no se diga en mi casa, a mi esposa, a mis hijas, sin darme cuenta, las llevaba a una tristeza que ahora lo veo. En ese momento no, en ese momento mi ego era grande, que yo era el jefe de la casa y me tenían que obedecer. Sin embargo, en ese entonces, pues yo no tenía al Señor en mi corazón. Sabía que existía Dios. En mi familia me inculcaron que había un Dios, pero era un Dios por tradición. Ni ellos sabían qué tan grande puede ser Dios. Algunos no lo saben qué tan grande es Dios. Mi esposa llegó a los pies de Cristo en el 2010 con las niñas. Yo creo cansada de verme. Cansada de sufrir. Y yo lo notaba en ese entonces, pero era mi forma de ser y mi valentía decía está sobre todo. Entonces ella llegó en el 2010 junto con las niñas y poco a poco yo empecé a notar un cambio en ellas, pero pues obviamente yo quedaba fuera de esa relación y las veía que se gozaban. Mi esposa y mi hija la mayor de 15 años, 14 años, leían la Biblia y las veía que se ponían a debatir y a compartir y se alegraban. Y yo estaba enojado y las veía y decía,
¿qué les pasa? O sea, ¿qué tienen? Pues es un libro, o sea, y todo el mundo lo conoce. Pero yo no entendía, ¿verdad?, lo que ellas gozaban. No me decían nada, me decían tal vez cuando venían aquí a la iglesia, acompáñanos. Para mí era un no, o sea, voy a ir a perder el tiempo. O sea, ¿cómo voy a ir yo a estar sentado ahí escuchando? Ya lo sé, o sea, yo ya lo sé eso, o sea, nadie me lo tiene que decir. Para mí, lo que me ha dado la vida a mis 35 años que tenía en ese entonces, yo decía, yo he recorrido mucho y no necesito de eso. En el trabajo me hacen caso, en mi casa a mis papás les digo algo y me toman en consideración y pues, me da igual. Y en mi casa mis hijas me obedecen, mi esposa pues bien o mal, a final de cuentas hace lo que yo digo. Pero yo estaba ahí encerrado y no obedecía esas invitaciones que me hacían. No eran insistentes, ellas no eran insistentes conmigo, pero yo empezaba a notar alegría en ellas, fuera de mí, o sea, me sacaban a mí del grupo y las veía alegres, y yo quería entrar al ruedo y así como que no encajaba, no participaba, y pues seguía con mi mala cara, ¿verdad? Obviamente eso me daba coraje y decía, algo les están haciendo ahí. Entonces pasó el tiempo, pasaron meses y a mí el primer impacto que me dio Dios y que en ese momento no lo vi, pero me lo puso enfrente, fue que mi hija Natalia, en ese momento de 9 años considero yo que es una edad en la que ya los niños tienen un poquito de madurez, entienden y comprenden lo que hacen. Me refiero a que mi hija Natalia era incontrolable para mi esposa y para mí las mentiras. O sea, con mi arrogancia hasta yo le creía. O sea, ya en la escuela, los amigos, o sea, ya no sabíamos qué hacer con ella, ya era un problema. Ya pensábamos en terapia, en buscar alguna ayuda, porque ella ya nos sobrepasaba en la mentira. O sea, era tan creíble lo que nos decía que teníamos que cerciorarnos con un tercero, con la maestra, ella llegó a decirnos que no tenía clases y con la mano en la cintura lo creíamos. Cuando considero que éramos o que somos personas de carácter. Aún así la niña nos decía, mis papás se pasan por aquí como el torero. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, pues empecé a notar que pues ya no miente. ¿Qué pasa? Y no lo decía con mi esposa porque pues yo soy orgulloso. Pero llegó el momento en que tuve que encararla y decirle que pues, ¿qué pasó con Natalia? ¿Qué había hecho? ¿Qué había pasado en ella? Porque era muy drástico el cambio, muy, muy drástico, o sea, impresionante. Y me dice, pues es que ella aceptó al Señor Jesús en su corazón y le pidió que la ayudara para no mentir más. Y, o sea, en ese momento, pues yo dije, ¿a poco así nada más? Pero se lo dije a ella, ¿verdad? Pero en mi corazón me quedé pensando y dije, pues, pudiera ser, pues dicen que Dios hace imposibles. Y pasaron los días, las semanas, y Natalia no regresaba a su vida anterior. Entonces, pero yo seguía con mi inmadurez. Yo seguía sin querer acercarme, me seguían invitando. Y principalmente Natalia fue la que me empezó a insistir más. Acompáñanos, papá, acompáñanos. En una ocasión, ellos tuvieron un evento aquí atrás en su escuelita dominical, pero iban a participar en algo aquí al frente de la iglesia, iban a hacer un canto. Y ella me insistió mucho. Y quiero que me vayas a ver cantar. Y quiero que me vayas a ver lo que vamos a hacer. Y quiero que me insistió tanto que como corazón de niña, pues lo logró ante el papá, ¿verdad?
Pero yo les puse obviamente condiciones. Yo les dije, sí voy, pero voy a llegar a la hora que vaya a cantar. No voy a llegar con ustedes. Así es que no quiero que me diga nada. No me voy a sentar con ustedes. No voy a estar ahí. Entonces, y voy a llegar y me voy a sentar en la silla más lejana. Y así fue, me senté allá atrás, en la penúltima. Llegué bien despichadito y me senté ahí. Precisamente ahí había un lugar. Cantaron los niños. Me dio mucho gusto. Estaba con mucho temor porque la iglesia estaba llena. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Nada más por haber venido a ver a esta niña. Pero sin embargo, me dio un gozo muy, muy, muy grande. Ahí creo que empecé a sentir la presencia del Señor en mí, porque había una paz, una tranquilidad, un gozo en cada integrante de la iglesia, de los que estaban aquí. Y sentí una tranquilidad muy grande porque vi la cara de mi hija, contenta. Porque aquí estaba su papá, el encarado que estaba ahí atrás. Les aseguro que yo creo en 4 o 5 cultos no sonreí. Y sin embargo, terminó. Dije, bueno, pues ahorita a ver en qué momento me escabullo y me salgo. Dije, bueno, no pierdo nada comprobar en escuchar lo que va a decir el Señor que se para aquí. Déjenme, vamos a escuchar. Que total, ellas están allá adelante. Pues estoy aquí en la orilla, si me pasa algo, pues corro. Ahí está la puerta. Y empecé a escuchar al pastor. Y empezó a hablar el tema de ese domingo. Y así como que me empezaron a caer pedradas directas. Y me empecé a enojar internamente porque dije, estoy seguro que estas señoras, mi esposa y mi hija, la mayor, hablaron con el Señor y le dijeron qué problemas tengo, porque específicamente, o sea, él estaba dándome duro y tupido y lo volteaba a ver si me veía a mí y no, pero algo tuvieron que haber hecho ellas y les dije bien claro que yo no quería que le dijeran a nadie, que si me pasaban al frente yo me iba a salir. Pero en el fondo de mi corazón decía, pues eso es mío, o sea, y es cierto y él tiene razón lo que está diciendo. Me fui tranquilo en lo personal. Ante ellas yo iba encarado, yo iba enojado de regreso a mi casa, pero no alcanzaba a comprender lo que había pasado. O sea, yo había salido con un alimento que hacía años en ningún lado ni nadie me había compartido del Señor. Nadie me había compartido. Ese domingo yo creo que no hablé en toda la tarde en mi casa ni me les acerqué. Estaba como azorado, no se me acerquen, yo no quería que percibiera nada mío. Me siguió invitando, a veces después no vine y luego me seguí insistiendo y vine 2 o 3 cultos más. Y venía igual de rejego, venía igual de mal encarado. Nomás lo hago por ustedes, les decía. Por mis hijas. Lo hago por ustedes. Nomás por eso vengo. Pero sin embargo, cada domingo, o sea, eran unas pedradas que yo no entendía. ¿Quién le decía al pastor de mí? O sea, ¿qué le pasa? ¿A quién le dice esto? O sea, ¿por qué me agrede? Pero sin embargo, yo tomaba eso como un aprendizaje. Me ha gustado que cuando, aún en mi terquedad y mi necedad, y que no aceptaba mucho el que me dieran una recomendación, pues yo aceptaba esas recomendaciones. Y más, o sea, confirmaba que él lo estaba sacando de este libro. Y decía, pues si está ahí es porque es de Dios, pero pues hasta ahí. Ahí quedó. Y venían unos idos, no vine mucho tiempo, 3, 4 cultos. Se llegó diciembre, un 4 de diciembre, me dice mi esposa, oye, quiero que vayamos a Monterrey con unos muy amigos nuestros que viven allá en Apodaca. Y me dice, quiero que vayamos, nos invitaron a comer y quiero hablar con ellos. Yo, pues vamos, ese domingo no vamos a ir a la iglesia. A todo dar, me voy a librar.
Nos fuimos, comimos, estuvimos muy a gusto. Ellos son médicos los dos, muy tranquilos. Y ya en la tarde, 7 de la tarde, 7:30, le digo, pues ya vámonos porque el camino es largo y hay que estar temprano en Saltillo. Y la amiga, la esposa de la familia, le dice a mi esposa, bueno, ¿y a qué horas vas a hablar de lo que nos ibas a platicar? Y yo, ay, ¿ahora qué quieren? Y dije, ya vámonos. Y dice, pues a la hora que ustedes digan, y empezamos. Y bueno, vamos al comedor y se sentó ella y su esposo de frente, Lucy entre los dos, y pues yo en un rincón dije, ahora a ver qué les va a decir. Y luego agarró su libro. No, dije, ya empezamos mal. Y ya le dijo mi esposa a mi niña, a la mayor, llévate a Natalia ahí, entretenla ahí tantito. Y ahí estaba en la casa pequeñita, ahí estaban a un lado. Y yo ahí, pues ni para dónde correr, ya no había ni con quién platicar. Mi esposa les empezó a compartir de la palabra, les empezó a decir, pues realmente la verdad, lo que dice la Biblia, cómo llegar a los pies, cómo la palabra nos enseña a reconocer cuando realmente somos pecadores. Y yo estaba escuchando, pero a la vez, o sea, yo decía, me lo están diciendo a mí, yo a ellos los veía bien tranquilos interactuando como médicos, pues ellos leen mucho, entonces mi esposa les enseñaba, mira, aquí dice, Jehová es mi pastor, Jehová, Juan, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ellos muy analíticos, tanto que leen, pues claro, aquí dice, ellos más que nada se basan mucho en cuando un libro dice, pues aquí está, ¿verdad? Y tengo que hacerlo. Entonces, pues ellos inmediatamente, no, excelente, y yo todo enojado, pero decía, o sea, tienes razón. Y yo, pues, bueno, pues a ver qué más les dice. Entonces termina de compartirles y les dice, pues, ¿cómo ven? ¿Están listos? ¿Quieren recibir al Señor en su corazón? ¿Están dispuestos a que Él pertenezca a sus vidas, a que ustedes puedan depender de Él? Y ellos con la mano en la cintura se voltearon a ver y dijeron, yo sí, y yo sí. Y a mí no me preguntó. Entonces, pues yo estaba así como que triste porque era mi esposa, ¿verdad? Pero no entendía que no era, o sea, yo estaba a un lado, yo estaba en la orilla. Yo pensaba que estaba hablando también. Llegó un momento en el que me adentré en mi pensamiento, que estaba alrededor de ellos, que pensaba que yo también estaba ahí bien padre. Pero no, o sea, yo estaba en el rincón. Y cuando les dijo, yo dije, no me dijo a mí, o sea, ¿qué pasa? O sea, yo también quiero a ese Señor. Y le dije, oye, gorda, pues yo también quiero esto. O sea, yo también, volteó a verme y aquí estás. Y mis hijas también se acercaron y así con uno, de por sí tienen los ojillos medios chiquillos, ¿no? Pero empezaron a lagrimear Natalia y Tania. Y yo, ¿qué les pasa? Pero yo ya sentía un gozo fuerte porque sabía que era bendición. Aceptamos los tres el 5 de diciembre del 2011 y fue impresionante cómo en el momento que yo le dije, Señor, te acepto en mi corazón, algo pasó, no sé qué, o sea, como varón, enfrente de mis amigos, yo llorando, o sea, ¿qué pasa? O sea, y sin contenerme, o sea, esto es de Dios. Y terminamos, nos despedimos, nos subimos a la camioneta, yo venía muy bien. Llegando a Saltillo yo tenía una temperatura, venía temblando. Yo no sabía qué me pasó. Y me dijo mi esposa, el Señor está actuando contigo, Y oraron por mí, o sea, me acosté, o sea, ya de grande, y pues uno es más valiente como hombre que está haciendo, y menos verse caído delante de las hijas. Y se pusieron a orar por mí. Y me dormí, pues relativamente llegando, oraron por mí, me dormí.
Y al siguiente día me desperté con una paz. Y realmente sentí la integración de mi familia. O sea, y a partir de ese momento, un hambre. Yo soy malo para aprender, soy de repente malo para estudio y se me quedan 5 minutos y luego se me olvida. Pero luego después de ratito, tiene uno sed. Déjame, voy a ver qué dice y hasta ahorita, ya casi a mis 5 años, sigo teniendo esa sed de aprender. Yo sé que Dios está trabajando conmigo para entender más su palabra. Mis compañeros, o sea, antes me veían como, yo creo que me veían, y hasta tenía un apodo cuando estaba en la prepa, yo era el cabo, de grado del ejército, yo era el cabo porque era muy estricto. Entonces en el trabajo también, o sea, no dejaba de tener algo fuerte y me respetaban, pero no interactuaba mucho con ellos en relación de amistad. Y a partir de ese momento, o sea, poco a poco fue cambiando y, o sea, llegaban, ya se acercaban a mí para aprender de mí, no para que yo les exigiera que lo hicieran así. Entonces ellos ya me buscaban de otra forma y pues yo decía, pues esto nada más es porque el Señor quiere. O sea, ellos no se acercaban a mí, no, pues ya, el acercarse a mí ya sabían que era látigo. O sea, algo, no se iban sin cola, ¿verdad? Se iban a ir con la tarea más algo más. Entonces, yo empecé a disfrutar eso. Empecé a disfrutar esa bendición. Y hasta este momento, la verdad, doy gracias a Dios. No me arrepiento de haber tomado la decisión. Me siento triste porque tanto año, 35 años, bueno, pudiéramos decir 30, los primeros no cuento, los primeros 5 no los cuento, pero de que nadie me habló de una forma directa y tajante de quién es Dios. Porque sabía que existía, pero nadie me hablaba quién es Él y lo que puede hacer. Esto que yo les platico es el cómo yo llegué a los pies de Cristo. Sin embargo, esta es una parte, aquí termino mi testimonio y les agradezco por haberlo escuchado. Sin embargo, les comento después, ojalá y tenga la oportunidad de platicarles otros testimonios que ha hecho sorprendentemente cosas en mi vida el Señor. Me ha contestado preguntas, estoy admirado con lo que Él ha hecho conmigo personalmente y pues no se diga con mi familia. Les agradezco este tiempo, doy gracias a Dios porque me permite estar ante ustedes. Ojalá ya hayan aprendido algo de mí, pero es como dice, es un testimonio para que si hay alguien que esté flaqueando y que piense que el Señor no está en este momento, la verdad es que Él está en todo momento con nosotros. Gracias, amigos. Yo no voy a dar otro testimonio, pero es una bendición poder escuchar cómo Dios transforma, cambia las vidas de los hombres, de los seres humanos. Y claro, algunos probablemente conocen, saben, escuchan de Dios, pero de oídos solamente, pero no hay una relación íntima y estrecha con Él. Yo quiero terminar este tiempo dándote una palabra que tengo aquí, no es mía, es de la Biblia, por supuesto, y está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19 de Lucas. Voy a leer 2 versículos. Lucas 19. Voy a leer una historia cortita, pero que tiene mucha
mucho significado. Voy a leer 10 versos y dice así, Lucas 19, del 1 al 10, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú siempre tienes palabras de vida eterna. Y en esta hora, después de haber escuchado los cantos y el testimonio de nuestro hermano, no nos queda ninguna duda de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, y sobre todo de que tú sigues buscando hombres y mujeres para que te conozcan a ti. Y en esta hora, Señor, queremos pedir que tú estés con nosotros en este momento, y que esta charla, esta plática, sea de bendición para quienes estamos aquí. En tus manos están nuestras vidas y nuestros corazones. Tócalos con tu palabra, Señor, para que nuestras vidas puedan seguir siendo transformadas día con día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si ustedes analizaron o escucharon la lectura, hay una palabra que yo quiero tomar para compartir con ustedes. Es la palabra hoy. Tiene 3 letras y una es muda. La H es muda. O sea, podríamos decir que entonces es de 2 letras. Pero cuando escuchamos la palabra hoy, tenemos que pensar en que se trata de este día. De este día. Del día de hoy. ¿El 5 de qué, hermano? ¿Por qué se te quedó grabado el 5 de diciembre? Porque ese día, el día 5 de diciembre, Dios tocó tu corazón. Entonces, la palabra hoy tiene que ver con este día. Tiene que ver con algo que nosotros debemos de entender, que antes de hoy hay un pasado. Y después de hoy hay un futuro. ¿Cierto? De tal manera que la palabra hoy es como cuando le dicen a usted: ¿cómo estás el día de hoy? Es en el presente, y todos tenemos un pasado, estamos viviendo un presente y vamos hacia un futuro. Pero cuando entendemos que el día de hoy estoy aquí, no sé si mañana estaré. No lo sé. El único que me puede asegurar el futuro es Dios. Yo no puedo decir más que por fe: hasta mañana, si Dios quiere, aquí nos vemos. ¿Cierto o no? Así que yo creo que todos aquellos que de oídas habíamos escuchado que existe Dios, que hay un Dios, que ama un Dios, pero que nada más hemos escuchado de Él,
pero que no conocemos, pues no hay un cambio en nuestras vidas, porque sin conocerle es difícil tener una relación con alguien que no se conoce. Así de fácil. Entonces, la historia que acabo de leer es muy cortita y el relato habla de un hombre y nos dice algunas características de él. Dice que este hombre era cobrador de impuestos. Por supuesto, al ser cobrador de impuestos, era un hombre que era principal, era un hombre importante. El cobrar impuestos en Roma era uno de los trabajos más despreciables por los que a quienes les cobraban los impuestos. O sea, era gente que no muy fácil la podían ver, como nosotros Hacienda, pero ellos eran odiados por la gente porque a Roma ellos entregaban una cantidad y ellos podían cobrar lo que les placiera. De tal manera que llegaban hasta abusar en ocasiones al hacer el cobro de los impuestos. De tal manera que toda la gente no los tenía en estima, eran despreciables. No los podían ver con mucho amor, sino al contrario, los veían con odio. O sea que era un hombre importante, era un hombre que tenía dinero, pero un hombre despreciable por la gente. ¿Sí? Y además dice en la escritura, en la historia, que era bajito de estatura, era chaparrito. Y yo le platico todo esto porque esto nos lleva a entender algunas cosas. Y él vivía en Jericó, dice la escritura. Yo no sé si nacería ahí o no, pero él vivía en ese lugar. Y en ese tiempo se había levantado un joven carpintero que se empezó a hacer muy, muy popular en el sentido de que en todas las aldeas donde este joven carpintero iba, hacía señales, prodigios y milagros. Y yo creo que esto llegó a los oídos de Zaqueo y él le dio un anhelo o un deseo de conocerle, de verle. Yo no sé si era deseo para conocerle o era curiosidad probablemente, no lo sé. La cuestión es que cuando este carpintero, este joven carpintero, estoy hablando de Jesús por supuesto, este joven carpintero llegó a Jericó, Zaqueo sabía cuál era su itinerario y por dónde iba a pasar, y él tenía la curiosidad o el deseo de ver a Jesús, pero había un problema. Un problema para él era debido a su estatura. Toda la demás gente que quería ver a Jesús se le anticipaba y él no podía hacerlo. Le era imposible. Por esa razón dice que subió a un árbol para poderle ver. O sea, él tenía o deseo o curiosidad. Tú tienes un deseo o tienes una curiosidad. El hermano habló algo de algunas cosas que estas pueden pasar en uno. Pues, voy por curiosidad a ver qué es lo que hacen ahí. Sí, pero no traigo un deseo de conocer a Jesús. Pero él, yo no sé si tendría curiosidad o tendría un deseo, pero aquel día se presentó una oportunidad para aquel hombre de poder ver o conocer a aquel joven carpintero del cual se hablaban cosas muy hermosas, diciendo que él tenía compasión por los pobres, que oraba por los enfermos y estos sanaban, y que echaba fuera demonios y que tocaba a la gente y la gente era sanada. Y muchas otras cosas se hablaban de él. De tal manera que llegó aquel día y aquel día fue la oportunidad para Zaqueo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad nuestro. El mío fue el 31 de diciembre de 1981 para amanecer el 82. Ese día fue glorioso para mí. Y a mí me habló a las 4 de la mañana. ¿Sí? De tal manera
que Él me dio esa oportunidad de poderle conocer. Sorpresa para este joven cuando se dio cuenta que aquel hombre visitaría su ciudad y él, después de que intentó verlo, debido a su estatura no lo pudo hacer. Por eso es que sube al árbol y dijo: desde aquí yo puedo ver a ese carpintero del cual se dicen muchas cosas. Oh, sorpresa, porque cuando Jesús llegó al árbol, el que vio a Zaqueo supuestamente quería verlo a él, pero dice la escritura que Jesús volteó a verlo a Zaqueo, como te estaba volteando a ver a ti ahorita, porque Él quiere una relación más intensa contigo, más constante, más hermosa. Él te está viendo a ti porque Él conoce tu corazón y sabe cuáles son las necesidades que tenemos los seres humanos. Entonces, Zaqueo estaba con la intención de ver, se subía al árbol, pero cuando Jesús llega ahí le dice: Zaqueo, bájate de ahí porque quiero invitarme a tu casa, voy a ir a tu casa a posar, voy a dormir en tu casa. O sea, sorprendido Zaqueo, porque se suponía que él estaba ahí para verlo, y resulta que Jesús le dice, porque se le queda viendo Jesús a Zaqueo, por lo que ya te dije, porque Él te conoce y sabe cuál es la necesidad, y sabía quién era Zaqueo. Jesús sabía quién era Zaqueo, y Jesús sabe quién eres tú y quiénes somos nosotros. Ahorita que hablaba el hermano acerca de su hija y de la relación que tenía con las mentiras, híjole, yo creo que todos hemos mentido alguna vez, cristianos y no cristianos, ¿verdad? Pero pues sabemos que es algo que no debemos hacer. Y yo no puedo ver que ustedes mienten o no mienten, yo no lo sé, pero Dios sí, Jesús sí sabe, Dios sí sabe. Pero el asunto es que cuando Él viene y toca el corazón del hombre, la persona cambia, empieza a haber un cambio. En la medida en que el hombre o el ser humano empieza a depender de Jesús, Jesús va causando un cambio en la vida del ser humano. De tal manera que el sorprendido fue Zaqueo, y dice que bajó de aquel árbol lo más rápido que puso, hizo todos los arreglos para recibir a Jesús en su hogar, en su casa. Y yo creo que desde que Jesús vio a Zaqueo y le dijo: bájate de ahí porque voy a ir a tu casa, desde ese momento yo creo que Jesús tocó el corazón de Zaqueo, porque Jesús lo conocía. Zaqueo a Jesús no, pero Jesús a Zaqueo sí lo conocía. Y ya estando en casa, fíjese bien la actitud que él toma. Y una vez que está en casa, toma dos resoluciones Zaqueo, que tienen que ver con su carácter, con su posición como cobrador de impuestos y como un hombre rico. Y la primera cosa que dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Le dice al Señor, se dirige al Señor y dice: Señor, hoy la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo le quité o le robé a alguien, le voy a restituir 4 veces más. Esto no lo hace más que el toque de Dios en el corazón de los seres humanos. ¿Se acuerda de aquel joven rico que el Señor le dijo: una cosa te falta? Anda, vende todo lo que tienes, todas tus posesiones, y dalo a los pobres, y luego vienes y me sigues y te vas conmigo. Y dice la Biblia que aquel joven rico se dio media vuelta y se fue. Y dice la Biblia, y mirándole Jesús, le amó. ¿Por qué? Porque el corazón de aquel muchacho estaba puesto en las riquezas. Y Jesús le ofreció un cambio en su vida, pero él no lo quiso hacer. De tal manera que no quiso tener una relación con Jesús. Y para tener una relación con Jesús tienes que renunciar a algunas cosas.
como renunciamos a nuestra vieja manera de vivir para empezar a vivir una vida nueva en Jesús. De tal manera que él tomó dos resoluciones. Número uno, le dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y la segunda, a quienes les haya robado o defraudado, los voy a restituir 4 veces más. Esto era superior a lo que la ley decía. Y la historia esta termina cuando en medio de aquella fiesta dice el Señor estas palabras. Jesús dijo otra vez la palabra: hoy ha venido la salvación a esta casa. No a la habitación, a la casa, al corazón de Zaqueo. Jesús ya había entrado en la casa donde vivía Zaqueo, pero ahora Zaqueo podía experimentar la amistad con Jesús más íntima y estrecha, porque ahora Jesús estaba en su corazón. De tal manera que eso es lo que Jesús quiere hacer con todos los seres humanos. Él quiere vivir en el corazón. Hoy ha venido la salvación a esta casa. El corazón de Zaqueo se convirtió ahora en una morada para Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre, por naturaleza, no ha tomado la decisión de buscar a Dios. Ha sido Dios quien ha venido a buscarnos a nosotros. Y dice Jesús, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En otras palabras, en el recorrido de Jesús había cientos y probablemente miles de gentes. Pero Jesús puso los ojos en una sola persona, como los puede estar poniendo en ti ahora. Porque eres valioso o valiosa para Él. Porque Él quiere que tengas una relación íntima y estrecha con Él. Toda la multitud que le estorbó a Zaqueo para verlo, Jesús no se dirigió a ellos, fue y buscó a aquel hombre que estaba trepado en el árbol, porque Él quería que ese hombre conociera de Jesucristo. Ahora voy al capítulo 23, por favor, de ahí mismo, de Lucas, y voy a leer unos versículos para terminar esto. Esta historia se mueve en el Gólgota, donde están 3 cruces. Está Jesús al centro y 2 hombres a los lados. Lucas capítulo 23, verso 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, otra vez la palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero decirle que los 2 que estaban al lado de Jesús tenían ya un destino marcado: el infierno. Los 2. Pero aquel día, glorioso día, al final de sus días, de los 3 sobre la tierra, sobre todo, de los tres colgados ahí en la cruz,
Los estaban condenados a morir. Ya no había reversa. Ya estaban esperando ser crucificados y morir. Cuando uno de ellos empieza a ser contagiado por la multitud que estaba alrededor de la cruz, empieza a ser contagiado por aquella multitud quien le gritaba a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y de pasada nos salvas a nosotros, y si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y empezaron a blasfemar y a decir una serie de cosas, y el ladrón contagiado, uno de ellos, empezó a decir lo mismo a Jesús. Y entonces el del otro extremo, el del otro lado de la cruz donde estaba Cristo, le dijo: hey, cállate. Nosotros merecemos estar aquí por nuestros actos, nuestros hechos, por lo que hemos hecho. Pero ningún mal hizo. Él no debiera estar aquí. Y luego lanza una petición o una oración muy sencilla, muy corta: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cambió el destino de aquel hombre. En el último momento de su vida, cambió el destino de aquel hombre. ¿Cuál era el destino? Iba derecho al infierno. Ahora iba a estar con Jesús. ¿Y por qué le dijo hoy? Porque ese día iban a morir ambos, los tres. Pero dos irían al paraíso o al cielo con Dios, pero el otro no podría hacerlo. De tal manera que hoy es el día que Dios ha decidido que nosotros podamos tener una nueva experiencia o una experiencia con Jesucristo. La promesa de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, ambos personajes tuvieron un encuentro con Jesús y a partir de ese momento cambió su destino o su futuro. La palabra hoy es la oportunidad que nosotros tenemos para que nuestras vidas sean tocadas y cambiadas por el poder de Jesucristo, por su amor, por su compasión y por su gracia. Así que yo sé que todos nosotros hemos hecho una decisión un día. Solamente tenemos a nuestra hermana Juanita que nos visita. Y yo creo que si todos los que estamos aquí ya hicimos una decisión por Jesús, pues qué bueno, gloria a Dios. Y yo quisiera que Juanita pudiera también hoy en esta tarde, ella pudiera decir si quisiera empezar a partir de hoy una nueva relación con Jesús. No quiero presionarte, pero sí quiero decirte que si hoy estás aquí es porque Él permitió que llegaras hasta este lugar. Y si estás aquí es porque Él está interesado en tu vida, así como en la de todos los demás. Y si alguno de ustedes, hermanos, no tiene la completa seguridad de haber tenido ese encuentro personal con Jesucristo, hoy es el día de salvación. No es religión esto, es relación con Jesús, es una relación con Cristo. Así que, Juanita, en tu corazón y en tus labios está la respuesta. No queremos por ningún motivo que tú te sientas obligada a que tengo que decidir. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero lo que sí sé es esto, que Jesús te ama
y que Jesús quiere entrar a tu corazón. Eso sí, estoy bien seguro, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Y qué bueno que decidiste venir a estar aquí con nosotros este tiempo, ¿verdad? Vamos a orar a Dios. Y alguien que quiera orar ahí por Juanita, amor, por favor, ora por ella. Señor, gracias, porque has sido tú quien has cambiado el destino de nuestras vidas. Un día glorioso que jamás olvidaremos. Fue aquel día en que nuestro corazón fue tocado por ti. Tu palabra dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y el día que tocaste el corazón de tus hijos y tus hijas que están aquí, y ellos pudieron abrir ese corazón, tú empezaste a tener una relación íntima y estrecha con ellos, así como lo has hecho con este siervo tuyo. Gracias, Dios, por haberme dado esa preciosa oportunidad y de poder ser llamado ahora tu hijo. Antes era solamente creación, pero tu palabra dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora agradecerte, Señor, que así como pusiste los ojos en la vida de Zaqueo, porque había cientos de gente ahí, pero tus ojos fueron dirigidos hacia él, porque tú tenías un plan de salvación para su vida. Así lo tienes para nuestra hermana Juanita y lo tuviste con todos nosotros los que estamos aquí. Te damos gracias, Señor, porque tus ojos un día nos vieron y nos hablaron, nos hablaste y nos tocaste y nuestras vidas fueron cambiadas y ahora podemos llamarte papá y poderte decir, Señor, gracias por haber salvado nuestras vidas. Bendice, Dios, a cada uno de tus hijos y tus hijas que están aquí y especialmente queremos que bendigas a Juanita, Señor, y que tú seas con ella, con su familia y que tú la guardes siempre en el hueco precioso de tu mano. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias por haber estado aquí. Dios nos bendiga, los guarde y les vaya muy bien hasta llegar hasta sus hogares. Si Dios lo permite, mañana nos estaremos por aquí a las 10:30 de la mañana.